Bien amigos, esto es un mundo de economía. Tras la cadena que dejó fuera del aire nuestro primer segmento, entramos nosotros en el segundo segmento. Antes de continuar con el programa, queremos recordarles que ustedes pueden ver el programa completo a las 2 de la tarde, horario en el que se repone posteriormente el programa. Y también pueden verlo, por supuesto, por nuestro canal de YouTube a través de la Internet. Hoy, en un punto candente de economía, estamos analizando el impacto de las sanciones económicas de los Estados Unidos a Venezuela. ¿A quiénes perjudica más estas medidas? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Bien, lo cierto es que efectivamente los Estados Unidos de Norteamérica, a través del gobierno del presidente Trump, decidió en días pasados aplicarle a Venezuela un grupo de sanciones que han venido siendo ejecutadas, digámoslo así, por capítulos, por partes. La última parte reciente de estas medidas van apuntando directamente a afectar las finanzas públicas del Estado venezolano, puesto que limitan el acceso a dinero fresco del gobierno, de manera que el gobierno pues tendrá menos posibilidades económico-financieras para poder atender las inmensas necesidades de los venezolanos. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿a quién afecta más este tipo de medidas? ¿Al gobierno o a los venezolanos? ¿Qué pensamos, David, Darcy, al respecto? Eso había quedado, por cierto, en el aire en el segmento anterior, esta pregunta. Bueno, la medida en principio no afecta al comercio petrolero, ni a la importación de alimentos o medicinas. Algo que es vital, por supuesto. Al menos evita una sanción directa contra el pueblo venezolano en ese aspecto. Sí limita la capacidad de financiarse del gobierno. Y eso va a tener una consecuencia económica importante. Ciertamente. Ayer, por cierto, nosotros analizábamos también en algo el tema referido en concreto a la escasez de efectivo. La escasez de efectivo va a tener un empeoramiento debido, sin lugar a dudas, a esta situación. Ahora, uno se hace también, nosotros nos hacemos aquí también la pregunta de si este tipo de medidas viene como anillo al dedo para calzar precisamente en el sentido de justificar por parte del gobierno su propia incapacidad de atender muchas cosas, porque ya se están asomando esa temática. Fidel y David, ya se está asomando. Pero tenemos aquí que ser muy honestos y sobre todo ustedes, estimada audiencia, tienen que tener muy presente que los problemas tan severos que está padeciendo la economía nacional, el aparato productivo nacional, no es producto de estas sanciones. Por supuesto que no. Cuidado, años. No se vayan ustedes a confundir y a pensar que es así, a dejar convencer, no. Tenemos nada más 4 años consecutivos con una caída abrupta del Producto Interno Bruto, que es el nivel general de la producción total de bienes y servicios. Tenemos un déficit fiscal tremendo, una deuda terrible y además que no se ha podido asumir realmente porque han descendido sobremanera los ingresos por concepto de exportación petrolera. ¿Por qué? Que aparte de que si es verdad los precios del crudo han bajado desde el 2014 en el mercado internacional, también el colapsamiento empieza desde diciembre 2003 cuando fueron despedidos más de 20.000 empleados en PDVSA. De ahí viene el declive y fueron empleados en su mayoría, Fidel y David y ustedes amigos televidentes, de la alta gerencia, es decir, el cerebro fundamental de la estatal petrolera. Eso en el caso de PDVSA, pero en el resto de la economía venezolana no podemos olvidar ni dejar por fuera el hecho de que la economía no está produciendo. Por supuesto y no está que produciendo no. Porque hay unas enormes distorsiones en la economía que cambiaron definitivamente las reglas de juego y que han dificultado y encarecido enormemente las posibilidades de producción y de productividad de la industria. Y allí la razón de mayor peso es precisamente el control cambiario y la existencia de varios tipos de cambio paralelos, hecho que ocurre desde el año 2003. Totalmente, pero David, ¿a quiénes afectan realmente estas sanciones? Financieramente las sanciones son para el gobierno, para que no tenga la posibilidad de financiar más, sobre todo en las colocaciones de deuda, de nueva deuda, de renegociación de deuda vieja, en fin. Pero nosotros decíamos en el primer segmento, estas sanciones afectan considerablemente a todos nosotros los venezolanos. El gobierno en su alta jerarquía tienen los mismos privilegios, no tienen problema de comida, de medicina, de pensar y de contar los billeticos, los bolívares para ver si pueden ir a una consulta privada.
El problema, bueno, la crisis, como tú dijiste, la crisis económica no comenzó ayer, no Exacto. comenzaron con las sanciones norteamericanas, la crisis económica Se profundiza. Ya lleva 4 años. Una severa controles sobre la economía han provocado una severa distorsión. El centro de esos controles es el control de cambios, el control de cambios diferenciales, 3, 4 tipos de cambios diferentes. Es imposible que una economía funcione así. Correcto. Y el deterioro de la industria petrolera que viene desde 2003. Ahora bien, en principio el gobierno puede importar alimentos, puede importar medicinas. Y recibir ayuda humanitaria, inclusive. Recibir ayuda humanitaria. El gobierno no lo quiere hacer. Porque eso implica reconocer que hay una crisis humanitaria en el país. No la quieren reconocer. ¿Y por qué no reconocerla? Cuando hay tanta necesidad. Dios mío, es nada más visitar los hospitales públicos. Y ahí el detalle, decía Mario Moreno, Cantinflas, para que tú veas. Bueno, amigos, este es el tema que estamos tratando hoy. Un tema que no nos contenta, que no nos alegra. No es una cuestión de estar o no estar de acuerdo. Lo que estamos haciendo es analizando un tema que nos preocupa profundamente a todos por el impacto que sin lugar a dudas va a tener sobre nuestra vida cotidiana. Las sanciones económicas de los Estados Unidos a Venezuela, ¿a quienes perjudican más? Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con la tercera y última parte de nuestro programa en el análisis de esta temática. Ya venimos. Bien, nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira, martes de Un Punto Candente en la Economía, hablando sobre el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela. ¿A quiénes afectan realmente más dichas sanciones? David, las sanciones económicas, financieras impuestas por el presidente Trump el pasado viernes de este mes que está corriendo, ya las conocemos. Pero ¿por qué el petróleo queda intacto? Primeramente porque esto no es un bloqueo, a diferencia de lo que ocurre en Cuba. En Cuba hay un bloqueo comercial. La isla no puede comerciar con los Estados Unidos. Esto es solo una limitación a nivel financiero, una sanción para que no usen los mercados norteamericanos para conseguir nueva deuda. El comercio petrolero, el comercio básicamente de importación y exportación queda intacto. No debe tomar... O sea, si el gobierno, esto no va a provocar una escasez de medicinas o alimentos, esto ya es previo. Claro. ¿Lo agudizaría en este caso la escasez? Puede. Podría. Aunque está bien delimitado en el sentido de que no hay de que el gobierno puede importar alimentos y medicinas. No hay ninguna limitación en eso. No hay ninguna sanción en ese sentido. A pesar de que no haya esa limitación, pero de todas maneras el gobierno cada vez está contando con menos recursos, con menos dinero para, de hecho ya viene reflejándose en los 2 últimos años cómo se ha sacrificado la cuota de importaciones de productos tan básicos como son los alimentos y las medicinas por cumplir sus compromisos de deuda, y se teme que ya no tenga la capacidad para cumplir los pagos que hay que hacer a finales de este año. Así es, y Consecomercio informó ayer precisamente que las importaciones venezolanas desde enero hasta julio de este año 2017 tuvieron un descenso del 39%, que es de lo que estamos hablando. Entonces, si el gobierno tiene ahora menos disponibilidad de dinero, puede entonces priorizar, atender otras cosas y de esa forma entonces castigar la importación de insumos para la producción nacional, entre otras cosas de alimentos y medicinas, o la importación directamente de este tipo de productos. Eso es lo complejo. Ahora, algo que preocupa enormemente es que las sanciones que han sido anunciadas podrían continuar avanzando a niveles más altos. Esto en vista de las declaraciones del vicepresidente norteamericano Mike Pence, quien advirtió que habría más medidas por venir, y lo hizo desde la Florida, en donde estuvo teniendo por allí reuniones con una cantidad de gente, incluidos venezolanos. Entonces podemos esperar que estas medidas se acrecienten. ¿Es eso lógico, David? Normalmente el gobierno americano funciona bajo una política preestablecida. Ellos no improvisan ni toman medidas aisladas.
Es parte de un proceso. En consecuencia tenemos que verlo como un drama por capítulos. Sí. Y estamos en los primeros capítulos. Por eso es que nos preocupamos. Y nos preocupamos, pero entonces, ¿será que cada vez estaremos más cerca del default? La economía venezolana, porque que no haya ya capacidad para cumplir con los compromisos de pago de deuda o que están establecidos entre octubre y noviembre de este año de casi de más de 11 millardos. Bien, amigos. Continuaremos con este tema muy interesante para todos nosotros. De esta forma nosotros culminamos el programa. David, muchísimas gracias, como cada martes. Gracias, David. Y ustedes están cordialmente invitados a estar con nosotros, continuar en el transcurso de la semana. El jueves y el viernes los esperamos. Y ya saben, amigos, que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga, la economía es el motor que mueve al mundo. Feliz tarde, buen provecho.